está por debajo de la curva. Y igual a f de x. Desde A hasta B. ¿Sí? Entonces lo que quiero calcular es toda esta área. Esa área queremos calcular, ¿no? Entonces, para esa área, para calcular eso, lo que tenemos que hacer es llevar a un campo donde yo conozca cómo se calcula el área. En este caso no se puede calcular el área porque la curva y igual a fx, f de x es irregular. Entonces, lo que se hace, el procedimiento clásico es repartir todo lo que está por debajo de la curva con rectas verticales, ¿no? Que están a distancias bien cortitas, delta 1, digamos, ya saben, el delta es un incremento bien pequeñito. Delta I le llamaremos a ese y llevamos hasta delta N. ¿Sí? De esos rectángulos bien pequeñitos que están ahí, podemos tomar uno, digamos, este, ¿no? Tomamos este, el que corresponde a delta I, y lo sacamos a un lado y lo vemos, si quieren, es como mirarlo sobre un microscopio, ¿no? Así sería. Y la curva ya sería así nomás. Y todo esto sería el delta I. ¿Sí? Y si seguimos dividiendo eso, esa curva de nuevo, continuamos haciendo lo mismo, dividiendo en pequeños, con rectas verticales en pequeños segmentos, que son unos deltas más pequeñitos, ¿no? Delta sub 1, delta sub 2, y digamos que este se llama delta sub j, y este sería el delta sub n, ¿no? Entonces, de nuevo, si repetimos el procedimiento, tomamos este delta sub j, solo eso, y lo estudiamos por separado. Va a resultar que con toda la teoría que nos hecho, ¿se acuerdan de las derivadas del teorema de Joule? De la pendiente de la recta, que es la derivada. Resulta que en este punto, que ya se llama delta sub j, la curva, por el teorema de Joule, que les digo, ¿no ve? Por el concepto de pendiente de la recta, mientras más pequeñito es delta j, si delta j se aproxima a 0, la curva también se va a hacer, por el teorema de Joule, vuelvo a decirles, la, la curva y la recta tangente se van a confundir, o se van a parecer solo una, y esa curva va a ser parecida en ese intervalo delta sub j, paralelo al eje x, ¿de acuerdo? Y entonces lo que queremos calcular es esta área. Esa área es lo que es un pedacito del área original. Y esa área, pero ya podemos calcularla, ¿no? Como se asemeja a un rectángulo. Esta, lo de arriba, fíjense, lo de arriba sigue siendo siempre y igual a f de x. Esto no varía, ¿no? Hemos dicho, la curva se, se traslapa con la pendiente y ya se parece a la pendiente. Entonces, esa área ya podemos calcularla, ¿no? Aquí es el área de un rectángulo, es lado por lado, y eso conocemos de la geometría euclidiana. Entonces, con esa fórmula ya podemos calcular el área sub j, que sería del delta sub j, que sería lado por lado, es decir, base por altura, que sería f de x. Ese es el área, ¿no? Ahora quiero calcular el área sub i. El área sub i que correspondería a todo esto, ¿no? Eso es la suma de todos los rectángulos que son igualitos al que está achurado en verde. Entonces, para calcular el área delta sub i, tengo que sumar, ¿no? Tengo que sumar todos los rectángulos. Entonces, le pondremos así, sumatoria desde n en 1 hasta j de las áreas sub j. Así sería. ¿Y eso a qué sería? Sumatorio desde n en 1 hasta j, reemplazando delta sub j por f de x sub j. Esa sería el área que está aquí. Esa. He sumado todos los rectángulos que tienen esta forma, ¿no? Eso es.
Pero esa área todavía no es exacta, no es el área que quiero calcular entre A y B. Para que, para que esa área sea exacta, es decir, para que este número, que es el área, me dé exactamente lo que está entre A y B, se puede hacer de dos formas, ¿no? Se puede decir que delta sub J es lo más cercano a cero, o que en todo esto que hay desde A hasta B, aquí hay infinitos rectángulos de esta forma, ¿no? Entonces, si pongo infinitos rectángulos entre A y B, el valor que calcule con esta suma ya va a ser exactamente el área que está entre A y B. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer así. El área N o el área total. El área total. ¿Cómo se ponen los infinitos en cálculo? Cuando me aproximo a algo muy grande o cuando me aproximo a algo muy pequeñito, utilizo el límite, ¿no? Es su herramienta fundamental del cálculo 1. Límite de J en este caso tendríamos que poner, ¿no? Límite de J que tiende al infinito y de esta suma de A sub I, que sería lo mismo que decir límite de J que va al infinito de la sumatoria de N en 1 hasta J que es infinito, ¿no? Que va al infinito, y ordenando aquí F sub X sub, no es N. Estamos usando, ¿qué estamos usando? Un ratito. Aquí está mal, ¿no? Esto está mal, muy grande. Solo las letras que estoy usando está mal, ¿no? Es límite, como estoy sumando todas los deltas sub i, límite desde i que va en 1 de todas las áreas que son i, pues, ¿no? De aquí está el área sub i, ¿no? Hasta j. Entonces me he equivocado en esta letrita. I. Desde i hasta j. ¿De acuerdo? Y entonces, si quiero sumar, si quiero poner infinitos rectángulos de esa forma, tengo que tomar límite, ¿no? Límite del extremo superior de la sumatoria. Desde i en 1, y si lo acomodamos esto, f de x sub i por el delta sub i. ¿De acuerdo? Ese sería el área total, el área que está entre A y B. ¿De acuerdo? Eso es. Resulta que esta nomenclatura es más larga, más ampulosa para calcular las áreas, ¿no? Porque como se ve en el procedimiento mismo que nos he hecho, tengo que sumar varios rectángulos. Entonces, para los fines algebraicos, esta fórmula no funciona mucho, pero es el área. En realidad, esta es la integral definida, la que nos he hecho, solo que está escrita de otra forma, ¿ya? Hemos dicho que la integral tiene la forma de una S, ¿no ve? ¿Por qué? Porque es una suma en realidad la integral. Es esa suma que nos ha encontrado. Esa suma se tiene un nombre, se llama suma de Riemann, ¿ya? Suma de Riemann se llama. Una suma de Riemann es una integral definida, una integral de A hasta B, solo que está escrita de otra forma. Entonces, para llevarlo a los fines algebraicos, no numéricos como en este caso, lo que se hace es un cambio de variable. Y se dice, si el delta sub i tiende a cero, o j en este caso, ¿no? El más pequeñito, tiende a cero, es lo mismo que decir que j tiende al infinito. En esas dos condiciones, el delta sub i es aproximadamente un diferencial. Y el límite de j que va al infinito de la sumatoria desde i en 1 hasta j se llama la integral de A hasta B. Estoy escribiendo solo de otra forma, nada más, ¿no? Y entonces con ese cambio de variable, el área total que hemos calculado
ya se va a volver la integral de A hasta B de f de x, ya no sub i, y el delta de x es diferencial de x. ¿Qué es el área? ¿No? El área, que es la integral definida. Entonces, esa es la interpretación geométrica, ¿no? Y la integral definida es el área que está por debajo de la curva y sobre el eje de abscisas. Eso es el área. Y también se llama suma de Riemann. En realidad la integral definida es una suma, son lo mismo, solo que por la nomenclatura lo escribimos más sencillo. ¿Estamos bien? Eso va a ser, ¿de acuerdo? Y ahora esa fórmula lo podemos generalizar. La fórmula se generaliza dependiendo de la región en la que quiero calcular el área. Hay dos casos. Anotaremos aquí. Cuando la curva está así, esto sería f de x y esto sería g de x cuando está entre a y b. Y lo que quiero calcular es esta área, todo lo que está entre las curvas f y g y entre los límites a y b. Esa área queremos calcular. Entonces, el área va a ser aquí, anotaremos, porque ya no tengo campo, va a ser la integral. Eso más allácito, para que no se confunda. Con otro color. Ya, el área cuando esté en esa forma, y no tengo campo. Ya no hay. Ahí pequeñito ya, el área va a ser la integral desde A hasta B, siempre de la curva de arriba, que sería f de x, es la que está más arriba, ¿no? Menos la curva que está de más abajo, g de x, diferencial de x. Cuando tengamos una región de esa forma, se calcula con esa fórmula, que es esta misma, ¿no? Solo que está restando dos curvas, nada más. La otra forma puede ser cuando esté así, desde A hasta B, esto es f de y esto es g de y. Y lo que queremos calcular es el área que está ahí, contenida entre esas dos curvas. Esta área queremos calcular. Y en ese caso, el área, ¿qué va a ser? Va a ser la integral de A hasta B también, pero en este caso la curva de la derecha menos la curva de la izquierda. Está bien. G de y lo que varía en este caso es diferencial de y. Así es. Entonces vamos a usar estas dos fórmulas, ¿ya? Esta y esta para calcular áreas. Ya saben el procedimiento, así se calcula, así se obtiene la fórmula. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ahora calcularemos un par de áreas. Regla de cálculo primero. Regla de cálculo. Para calcular áreas se sigue el siguiente procedimiento. Paso 1, un gráfico del problema, fundamental. O gráfico de la región, si quiere. Paso 2, con ese gráfico, encontrar los puntos de intersección. Los puntos de intersección. ¿Listo? Paso 3, seleccionar la fórmula a utilizar. Ya sea esta fórmula en X o en Y, ¿no? La fórmula a utilizar en X o en términos de Y, la que más fácil se adapte a nuestra región. Paso 4, colocar los límites de integración.
colocar los límites de integración y aquí vamos a anotar una reglita más. Sumando una nueva integral por cada punto anguloso que se presente. Por cada punto anguloso que se presente en la gráfica. ¿Listo? Y paso 5 es integrar. Así es. Ese es el procedimiento general, jóvenes. Veremos un ejemplo, el más sencillo primero. A ver, calcular el área de la región encerrada por las curvas. Y igual a x cuadrado, y igual a x al cubo, x igual a menos 1 y x es igual a 2. Calcular el área. ¿Ya? El área entonces. Entonces lo que necesitamos es el paso 1, un gráfico de las curvas. Gráfico de las curvas. Aquí nomás va a entrar eso. Listo. Y igual a x cuadrado, ¿qué es? Es una parábola, ¿no? Así es. Y se llama y igual a x cuadrado. La segunda, y igual a x al cubo, ¿cómo es su gráfica? Su gráfica es una parábola cúbica, ¿no? Es así más o menos. ¿Sí? Y igual a x al cubo. Así es más o menos. ¿O será más abierta? Creo que es más abierta, ¿no? Veremos. Si no me da el punto, quiere decir que es más cerrada. Creo que el otro graficado muy abierto. Pero graficaremos de esta forma. Así es. Y así es, ¿no? Aquí es igual, x igual a 1, dice. X igual a menos 1 es este ya, jóvenes. Aquí es igual la curva x igual a menos 1. A menos 1 es una curva que está aquí, ¿no? Así va a ser x igual a menos 1. Y la otra es x igual a 2. La otra curva es x igual a 2. Este es x igual a 2. Y entonces, ahí tenemos el área que queremos calcular, que debe ser esta, ¿no? Vamos a verificar, ¿no? Ese puntito me está haciendo dudar. Listo. Esa área queremos calcular. Paso 1. Paso 2. Puntos de intersección. ¿Qué puntos no conocemos? Esos puntos necesitamos. Los puntos que no conocemos son este, por ejemplo, ¿no? Punto 1. Si el punto 1 no existe, quiere decir que no, la curva azul está más arriba, ¿no? Así va a ser. Este puntito no lo conozco. Punto 2 y este punto. Punto 3. Los que no conozco. Los que ya se conocen, como en este caso, menos 1 y 2, no calculamos. Entonces, punto 1. ¿De dónde resulta el punto 1? El punto 1 resulta de intersectar la curva que está en rojo, que es y igual a x al cuadrado, con la curva que está en azul, que y es igual a x al cubo. El punto 2, ¿de dónde resulta? El punto 2 resulta de intersectar la curva que está en rojo, que es y igual a x al cuadrado, con la curva que está en verde, x es igual a 2. Y el punto 3, ¿de dónde resulta? De intersectar la curva que está en azul, y igual a x al cubo, con la curva que está en verde, x es igual a 2. Y me he olvidado este otro lado, pues, ¿no? El lado con la curva de verde que está a este lado. Aquí también hay área, ¿no? Esto se intersecta. Listo. Y entonces
necesito otros puntitos más. A este le llamaremos punto 4 y a este le llamaremos punto 5. El punto 4, ¿de dónde resulta? De intersectar la curva roja que se llama x al cuadrado, y igual a x al cuadrado con la curva x igual a menos 1, ¿no? Y el punto 5, ¿de dónde resulta? De intersectar la curva verde, es x igual a menos 1, con la curva, perdón, la curva 4 era al revés, ¿no? La curva 5 era la rojo con verde, 5. Y la curva 4 es la azul con verde. La azul es x al cubo, ¿no? X al cubo. Y igual a x al cubo. ¿Listo? Y eso hay que resolver. Para resolver podemos igualar x al cuadrado es igual a x al cubo y podemos factorizar x al cuadrado por x menos 1 igual a 0, ¿no? De ahí tenemos dos puntos. El primer punto es x igual a 0, el segundo punto es x igual a 1. Reemplazando en cualquiera, este es el punto 0,0 y este es el punto 0,1. Listo, ¿cuál es el punto que nos sirve a nosotros? Este de aquí, ¿no? Este es el punto 1. Punto 1. El otro obviamente ha salido, está ahí, ¿no? No hay problema. El otro punto resulta de resolver este sistemita de ecuaciones. Entonces, reemplazando por reemplazo directo, el punto 2 va a ser x igual a 2 y y igual a 4, ¿no? El otro punto, el punto 3, ¿de dónde va a resultar? Resolviendo el sistema, x vale 2 y reemplazando 2 al cubo vale 8. Listo. El otro puntito, el punto 4, perdón, el punto 5 va a ser resolviendo el sistema, x vale menos 1 y reemplazando y vale 1, ¿no? Y el último punto, el punto, este sería el punto 4. El punto 4 es también resolviendo el sistema. X vale 1, Y vale menos 1. Listo, una vez que nos calculado esos puntos, los acomodamos, pues. El punto 4 empezaremos. Esto vale menos 1 y menos 1, ¿no? Exacto. El punto 5, esto vale 1. Eso queríamos saber. El punto 1, miento, está mal, ¿no? Este puntito. Este es para x igual a 1. Esto me he olvidado. Aquí, ¿no? X vale 0 y reemplazando en y vale 0. X vale 1 y reemplazando en y vale 1 también. Listo. El punto 1 es 1,1. 1,1. Ok, eso quiere decir que tengo que modificar mi gráfica, ¿no? Modificaremos. Esto está mal graficado. Tiene que ser más arriba. Y tiene que intersectarse en 1. Esto lo borraremos. Pues. ¿Y cómo va a ser? La gráfica más o menos va a ser así. Digamos, ¿no? Esa es la gráfica. Y lo que está en verde. Así es. Simplemente vamos a arreglar el área. Se ha agrandado un poquito. Listo. ¿Cuál es el otro punto? El punto 2 tiene Y4, el punto 3 Y8. Entonces eso no hay problema. Esto es 4, este era 1, ¿no? Y este es 8. Y abajo le voy a poner ya, para no volver a graficar. Eso es. ¿Está bien? Eso siempre hay que encontrar. Primero la gráfica y segundo los puntos de intersección. Los que son fáciles se colocan directo. Los que no se comprendan hay que resolver el sistema. Paso 3. Fórmula. ¿En qué quieren resolver? Dependiendo cuál es más fácil para poner.
para colocar las funciones y los límites. En X o en Y. Vamos a hacer en los dos por este ejercicio. Primero en X. En X. El área es la integral de A hasta B de la curva de arriba menos la curva de abajo diferencial de X. Así es el área, ¿ya? Ok. Entonces, fijándonos, como estoy sobre la X, por eso dicen X, empezamos del punto anguloso que está más a la izquierda, pero caminando sobre el eje X. Ese sería cualquiera de estos dos, ¿no? Estos son puntos angulosos. Este y este son puntos angulosos. Entonces, ¿en qué lugar están esos? En -1. En X igual a -1. Entonces, el área va a ser la integral desde -1 hasta el otro punto anguloso. Hay que seguir caminando en X hasta encontrar el otro punto anguloso. ¿El otro punto anguloso dónde está? Aquí está, ¿no? Este es el otro punto anguloso. Entonces, en X, desde -1 hasta 0. Desde -1 hasta 0. En ese lugar, de -1 a 0, ¿cuál es la curva que está arriba? La que está más arriba es la curva que está en rojo. ¿Qué se llama curva? Ahí está su nombre. X cuadrado se llama. Y igual a X cuadrado. X al cuadrado menos, en ese lugar de -1 hasta 0, ¿cuál es la curva que está más abajo? La que está más abajo es la que está en azul. ¿Qué se llama esa curva? Ahí está. Este es, ¿no? X al cubo. Y igual a X al cubo. Menos X al cubo. Por el diferencial de X. Más, desde ese punto, desde 0. Y busco el otro punto anguloso. El siguiente punto anguloso, ¿dónde está? Aquí está el siguiente punto anguloso, ¿no? Este es un punto anguloso. ¿Eso está en qué? En X igual a 1. Desde 0 hasta 1. En ese lugar, de 0 hasta 1, ¿cuál es la curva que está arriba? La curva que está arriba es Y igual a X al cuadrado. ¿Cuál es la curva que está abajo? Es la curva que está en azul. Y igual a X al cubo. La curva que está arriba es Y igual a X al cuadrado. ¿Eso está bien? Sí. Y igual a X al cuadrado menos Y igual a X al cubo. Menos X al cubo. Todo por el diferencial de X. Más. Desde ese lugar, desde 1 hasta el otro punto anguloso. El otro punto anguloso está aquí, ¿no? Cualquiera de los dos está en la misma vertical. Y esa vertical está en X igual a 2. Entonces, desde 1 hasta 2. En ese lugar, ¿cuál es la curva de arriba? La de arriba es la que está en azul. Se llama X al cubo. X al cubo. Menos la curva que está en rojo, que es la que está más abajo, que se llama X al cuadrado. Diferencial de X. Y ya no hay más puntos angulosos porque hasta ahí es mi lugar, mi región que está achurada. ¿Está bien? Ahora, haremos lo mismo en Y. Fórmula en Y. Para calcular el área en Y es integral de A hasta B de la curva que está a la derecha, F de Y, menos la curva que está a la izquierda, que es G de Y. Diferencial de Y. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos curvas? Para utilizar la primera fórmula, Y tiene que estar despejado. Y para utilizar esta nueva fórmula, X tiene que estar despejado. Eso hay que verificar aquí. ¿Está despejado X? No. Hay que despejar entonces. Acá sí haremos por separado. Si Y es igual a X al cuadrado, despejando, X es igual a más menos raíz de Y. ¿No? Todo lo que está a la derecha del eje de ordenadas
es positivo, todo lo que está a la izquierda negativo. Todo lo que está por arriba del eje X es positivo, todo lo que está por debajo es negativo. Entonces, le nombraremos con otra letrita. Esto se va a llamar X igual a la raíz de Y, porque está positivo, ¿no? Y esto se va a llamar X igual a menos la raíz de Y. Listo. ¿Cuál otro? Aquí, en la curva Y igual a X al cubo, entonces despejando, X va a ser raíz cúbica de Y. En este caso, como es impar, no interesa, ¿no? Entonces, todo eso, todo lo que está ahí, toda la curva en azul, se va a llamar la raíz cúbica de Y. X es igual a la raíz cúbica de Y. ¿Qué más necesito despejar? Nada más, ¿no? X igual a 2 y X igual a 1, la X está despejada. Listo. Con eso empezamos a colocar los límites de la misma forma que hemos hecho en el primero. Como estamos haciendo en Y, nos situamos en el punto anguloso que esté más abajo sobre el eje Y. El punto anguloso que está más abajo del eje Y está en -1. ¿Lo ven? El punto 4 es -1. Sí, -1. Este es -1, ¿no? Entonces, desde -1 hasta el siguiente punto anguloso, subiendo sobre el eje Y. ¿Cuál es el siguiente punto anguloso? El siguiente punto anguloso está en 0. Aquí está el punto anguloso, ¿no? Entonces, desde -1 hasta 0. Desde -1 hasta 0. Ya, en ese lugar, de -1 a 0, ¿cuál es la curva que está más a la derecha? La curva que está a la derecha es lo que está en azul, ¿no? Entre -1 y 0. Y eso se llama raíz cúbica de Y, porque X tiene que estar despejado. La curva de la derecha es la raíz cúbica de Y. Menos la curva de la izquierda, en ese lugar desde -1 hasta 0. La curva en la izquierda es lo que está en verde, y eso se llama X igual a -1. Eso pondremos aquí, menos -1. Diferencial de Y. Más, desde ese lugar, desde 0 hasta el siguiente punto anguloso. ¿Cuál es el otro punto anguloso? ¿En qué ordenada está? En 1, ¿no? Está, fíjense, hay dos puntos que están a la misma altura, angulosos. En 1, de 0 hasta 1. De 0 hasta 1. En ese lugar, la curva de la derecha, desde 0 hasta 1, ¿cuál es la curva de la derecha? Tenemos un problema, ¿no? No está claro cuál es el punto a la derecha. Puede ser la que está a la derecha es la curva en rojo y la que está a la izquierda es la curva en verde. O puede ser desde 0 hasta 1, la curva que está a la derecha es la que está en azul y la curva en la izquierda es la que está en rojo. Esos problemas se presentan. Entonces, por eso hay que saber seleccionar la fórmula para que sea más simple nada más, ¿no? No hay ninguna dificultad. Solo va a ser más simple la integral. Por ejemplo, en este caso, en X solo voy a calcular 3 integrales. En Y tengo que calcular más. Entonces, si es ambiguo, para cada parte achurada hay que poner una integral. Para cada parte achurada. Entonces, para la primera, integral desde 0 hasta 1. Para la primera parte achurada, desde 0 hasta 1, la curva de la izquierda es la que está en rojo. Y esa curva se llama menos raíz de Y. Perdón, la curva de la derecha, la que está en rojo, se llama menos raíz de Y. Menos la raíz de Y. Menos la curva de la izquierda. En ese lugar, de 0 hasta 1, la curva de la izquierda se llama X igual a -1. X igual a -1. Diferencial de Y. Pero ahí, como había ambigüedades, había dos puntos angulosos a la misma altura. Para el otro punto anguloso también hay que colocar la integral. Desde 0 hasta 1. Para el otro punto anguloso que está a la misma altura,
Este es el primer punto anguloso, ¿no? P sub 5 creo que no lo he llamado. El otro punto anguloso que está a la misma altura es P sub 1. Para ese punto anguloso, la curva de la derecha es raíz cúbica de y la curva de la izquierda es raíz de y. Nada más, fíjense. La que está en azul es raíz cúbica de y la que está en rojo es raíz de y. Curva de la derecha, entonces. Raíz cúbica de y menos curva de la izquierda, raíz de y. Diferencial de y. Más, desde ese punto, desde 1 hasta el otro punto anguloso. Estoy en 1. ¿Cuál es el otro punto anguloso? El otro punto anguloso es 4. ¿Está bien? A la altura del 4 está el otro punto anguloso. Aquí está. Entonces, en ese lugar, desde 1 hasta 4, desde 1 hasta 4, la curva de la derecha. La curva de la derecha desde 1 hasta 4 es lo que está en rojo. ¿Y eso qué se llama? Raíz cúbica de y. Menos la curva de la izquierda es lo que está en azul. Y eso se llama... ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que está? Ah, perdón, no, estamos mal. Desde 1 hasta 4, lo que está a la derecha es la curva en rojo, que se llama raíz de y. Y lo que está a la izquierda es la curva en azul, que se llama raíz cúbica de y. Entonces es curva de la derecha, raíz de y, menos curva de la izquierda, la raíz cúbica de y, diferencial de y. Más, en ese lugar, desde 4 hasta el otro punto anguloso. El otro punto anguloso en y, subiendo en y, está en 8. Hasta 8 entonces. Hasta 8. En ese lugar, de 4 hasta 8. ¿Cuál es la curva de la derecha? La curva de la derecha es lo que está en verde, que se llama 2, x igual a 2. ¿Y cuál es la curva de la izquierda? Lo que está en azul, que se llama raíz cúbica de y. Entonces, curva de la derecha, 2, menos curva de la izquierda, raíz cúbica de y, diferencial de y. Y ahí terminaría porque nuestra región está ahí, ¿no? Ya no necesitamos otro punto anguloso. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De escoger la fórmula en X o escoger la fórmula en Y. Fíjense que las integrales son sencillas. No hay problema para calcular las integrales. El único problema puede ser que si escojo mal, me puedo equivocar en no colocar alguna región que sea paralela, ¿no? Como en este caso de 0 a 1. Había dos partes ahí. En el otro caso, eso no se nota, ¿no? La única diferencia puede ser eso, que se aumenten la cantidad de integrales o que cambien las fórmulas de las curvas, que tal vez me traiga un poquito de problema. Pero generalmente no pasa eso. Las dos integrales son fáciles de resolver. La cosa de aquí en adelante, como les he dicho, creo, es colocar los límites de integración en todo lo que hagan, en lo que venga de aquí en adelante en cálculo 2. Lo que hay que saber es colocar los límites de integración. La integral no va a ser nunca difícil. Ya hemos pasado lo que era su álgebra, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia, joven. ¿Ya? Hay que ubicarse bien en la región y cuál nos conviene. Nada más. Como la integral es sencilla, yo os voy a dejar aquí, no voy a calcular la integral. Mejor haremos otro ejercicio para afianzar el procedimiento. A ver, déjenme ver. ¿Hay alguna consulta? Calcular el área encerrada por las curvas. Listo. Calcular el área encerrada por las curvas. Paso 1 entonces, gráfico. Para el gráfico nos acomodaremos
algo más grandecito. Así va a ser. Paso 1, gráfico. ¿Cómo es la curva x igual a y cuadrado menos 9? Si x es 0, resolvemos y vale más menos 3, ¿no? Menos 3. Y si y es 0, x es igual a y al cuadrado. Ah, perdón, si y es 0, x vale menos 9. Menos 9. Listo. ¿Y qué curva es? Como es x igual a y cuadrado, esa es una parábola, ¿no es cierto? Entonces es una parábola que se abre sobre, digamos que es parábola sobre el eje Y, sobre el eje X. Esta curva se llama x igual a y cuadrado menos 9. Listo. ¿Cómo es la gráfica del y igual absoluto de x menos 2 más 1? Absoluto de x menos 2 más 1. Para eso podemos partir de la gráfica, ¿no? Tiene, ¿cómo es la gráfica solo del absoluto de x menos 2? Tiene vértice en x igual a 2, ¿no? Así es la gráfica del absoluto de x menos 2. Y si le sumo 1, ¿cómo es su gráfica? Si le sumo 1, va a quedar entre 2 y 1 y su gráfica es así, ¿no? Así va a ser. Entonces, aquí es 2 y aquí es 1. En este lugar va a estar. ¿Ya? Con otro color. Con azul. Así va a ser. Y ahora veremos. Si x es 0, jóvenes, si x es 0, va a quedar absoluto de menos 2 más 1. Si x es 0, va a quedar absoluto de menos 2 más 1. Absoluto de menos 2 es 2 más 1, vale 3. Quiere decir que pasa por 3, ¿no? Entonces va a ser así. Eso es. ¿Qué se llama este lado? Este lado es el que no cambia, ¿no? Entonces va a llamar y igual a x menos 1. Desaparece el valor absoluto, menos 2 más 1 es menos 1. Y este es el que cambia de signo, ¿no? Este va a ser y igual a menos x más 2 más 1 más 3. Así es. ¿Cómo es la gráfica del absoluto de x menos 3? Tiene un vértice en 3, ¿no? Vértice en 3. ¿Sí? Y ese menos que está ahí adelante, ¿qué hace? Lo voltea la curva hacia abajo, ¿no es cierto? Lo voltea hacia abajo, entonces va a venir así más o menos. Va a venir así más o menos, ¿no? Listo. Este lado se llama, desaparece el valor absoluto, menos y igual a menos x más 3. Y al otro lado se le cambia de signo, va a ser menos por menos más y simplemente x menos 3. Pero si y vale 0, ese x menos 3, si x vale 0, y vale menos 3 también, ¿no? ¿Está bien? Reemplazando, si x vale 0, y vale menos 3. Entonces quiere decir que pasa por aquí. Y estoy utilizando otro color. Pasa por aquí. Así es, ¿no? Y se llama, ¿cómo se llama? ¿Nos has dicho? Se llama y igual a x menos 3. El otro, x igual a 4. Es una recta, ¿no? X igual a 4. Con rojo. X igual a 4. Así va a ser. Y ese es el área que estábamos calculando. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el área? Va a ser todo esto, ¿no? Y ese es el área que quiero calcular.
Listo. Paso 2 ahora. Paso 2, ¿qué son? Puntos de intersección. ¿Qué puntos no conozco? ¿Mm? Este punto, por ejemplo, no conozco. P sub 1. Este punto no conozco. P sub 2. Por si acaso encontraremos este punto más, P sub 3, porque mi gráfica he hecho a mano alzada, ¿no? Si P sub 3 coincide con P sub 2, entonces hay que modificar la gráfica, ¿no? Y si no, se deja nomás ahí. ¿Qué punto más no conozco? Esos son, ¿no? Esos 3 puntos. El punto 1, ¿de dónde resulta? Resulta de resolver la gráfica en rojo y la curva en verde. X igual a 4 y Y igual a menos X más 3. Resolviendo, ese punto va a ser 4, reemplazando menos 4 más 3, menos 1. Listo. El punto 2, ¿de dónde resulta? El punto 2 resulta de resolver lo que está en rojo, X es igual a 4, y lo que está en azul, que es X menos 1, X menos 1. Ese punto, este es el punto 1, el punto 2 es 4, no, estamos mal, y es igual a X menos 1, ¿no? X menos 1, reemplazando, ese punto es 3. Y el punto 3, ¿de dónde resulta? ¿De dónde resulta? El punto 3 resulta de resolver lo que está en café, que es X igual Y cuadrado menos 9, y lo que está en azul, que es X menos 1, Y igual a X menos 1. Este hay que resolver, reemplazaremos, tenemos X es igual a X menos 1 al cuadrado menos 9. X es igual, desarrollando X cuadrado menos 2X más 1 y menos 9. X al cuadrado, X al cuadrado menos 3X menos 8. Así es. Está bien, X al cuadrado más X menos 3X más 1 menos 9 menos 8. ¿Se puede factorizar? Creo que no. Entonces, por fórmula. X es igual a menos B más menos la raíz de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Así es, ¿no? Resolviendo, X es igual a menos B, que es menos 3. Por ese menos, simplemente más 3. Más menos la raíz de B al cuadrado, que es menos 3 al cuadrado, que sería 9. Menos 4A, que vale 1, por C, que vale menos 8. Sobre 2 por 1, sobre 2A, es que pasa pues. Listo. Aquí, 3 más menos, raíz, menos por menos hace más, 4 por 8 es 32, más 9, 41, ¿no? ¿Cuánto sale ese valor, jóvenes? El primer punto es X1 es 3 más 41 sobre 2, y el otro punto es 3 menos 41 en raíz sobre 2. ¿Cuánto sale? El primero 4.7 aproximadamente y 4,7 el segundo menos 1.7. menos 1,7. Listo. No nos interesa el segundo, nos interesa el primero porque estamos en el eje positivo de las X, ¿no? Necesito analizaremos. Como sale 4,7, este punto es 4 y el 4,7 está perfecto. Es más grande que 7, ¿no? Si hubiera estado adentro, hay que modificar. Listo. A ver, veremos. El punto 2, ¿cuánto sale? El punto 2 sale 4 en X, 3 en Y. Y entonces, para que se note, podemos arreglar la gráfica, ¿no? ¿Cuál es más fácil de arreglar? Este arreglaremos. Este punto tiene que ser 3. Entonces, nuestra gráfica que vaya por ahí. Listo. Y borramos esto.
Y está. Así va a ser. Y el área que queremos calcular es eso, ¿no? Ah, no, me estoy pasando. Simplemente está ahí es. Pero el punto es esto más tenemos que modificar, ¿no? Lo que está en azul. Tiene que ser más arribita la curva. ¿Está bien? Y eso se sigue llamando eso de ahí. Listo. Algo más que tenemos que modificar. El punto 2 es 4,3. El punto 1 es 4, menos 1. El punto 2 será 4,3, por eso lo vamos a arreglar. El punto 1 es esto, no, cuidado, no nos olvidemos. Y este es 3. El punto 1 es 4, menos 1. Se nota, podemos arreglar un poquito, ¿no? Borramos esto y podemos agrandar esto. Así. Esta es la curva y este es el punto. Eso vale menos 1. ¿Listo? Con eso creo que está claro. ¿Sí? ¿Todo está bien? Ok. Para eso sirven los puntos de intersección, ¿no? Siempre hay que encontrar los dos para ver si hacen en X o en Y, ¿no? En este caso en X no necesitamos siquiera encontrar ninguno, creo. Teníamos todos los valores. Pero por ahí es más fácil hacer en Y. Es mejor encontrar los dos puntos, el punto de intersección siempre. Paso 3. Escogemos la fórmula. ¿Cuál es el más fácil? Fíjense, eso ustedes tienen que ver. Aquí hay un errorcito. Esto tienes que borrar. Eso, ¿no? ¿Cuál es más fácil? Más fácil creo que es en X, ¿no? En X entonces. Fórmula en X. El área, ¿qué dice? El área es la integral de A hasta B de la curva de arriba menos la curva de abajo por el diferencial de X. Y entonces me sitúo en el punto anguloso que está más a la izquierda sobre el eje X. Para hacer en el eje Y, el punto anguloso que está más abajo. En este caso, el punto anguloso que está más a la izquierda es este, porque aquí hay dos pendientes, ¿no? Una pendiente así y aquí hay otra pendiente así. Entonces, así hace un punto anguloso con las pendientes. Desde menos 9 hasta el siguiente punto anguloso. ¿Cuál es el siguiente punto anguloso? Buscando el siguiente punto anguloso, aparece aquí, ¿no, jóvenes? A la misma altura está el siguiente punto anguloso. Entonces, desde menos 9 hasta 0. Desde menos 9 hasta 0. Ay, caramba. De menos 9 hasta 0. Ahora, fíjense en este caso, ¿no? Cuando usamos esta fórmula, y es igual a f de x, es decir, y tiene que estar despejado, ¿no? Y en ese lugar, desde menos 9 hasta 0, la curva de arriba, ¿cuál es? La curva de arriba es la que está en café, y la curva de abajo también es la que está en café. Pero, fíjese su fórmula. Su fórmula dice x es igual y cuadrado menos 9. Si estoy haciendo en x, y tiene que estar despejado. Entonces, eso podemos hacer aquí. Y cuadrado es x menos 9. Y si le sacamos la raíz, y es igual a más menos raíz de x menos 9. Entonces, renombramos, ¿no? La curva de arriba, que es esta, que lo estoy marcando con negro, se va a llamar raíz de x menos 9. Y la curva de abajo, que está en café, se va a llamar la menos la raíz de
x menos 9. ¿Está bien? Lo que está sobre el eje de x positivo, lo que está debajo del eje x negativo. Entonces, en ese lugar, desde el 9 hasta 0, esto es 0. Curva de arriba, raíz de x menos 9. Curva de abajo, menos raíz de x menos 9. Colocamos. Curva de arriba, raíz de x menos 9. Menos la curva de abajo, que es menos la raíz de x menos 9. Diferencial de x. Más, en ese lugar, desde 0 hasta el siguiente punto anguloso. ¿Cuál es el siguiente punto anguloso? Recorriendo de izquierda a derecha, el siguiente punto anguloso aparece aquí, ¿no, jóvenes? Aquí está el siguiente punto anguloso. Caminando sobre el eje X. Es en 2. Desde 0 hasta 2, entonces la integral. En ese lugar, de 0 a 2, ¿cuál es la curva que está arriba? Es la que está en azul, que se llama menos x más 3. ¿Y cuál es la curva que está más abajo? Es la que está en verde, que se llama x menos 3. ¿Está bien? Entonces colocamos los límites desde 0 hasta 2 de la curva de arriba, que era 3 menos x. La curva de arriba es 3 menos x, menos la curva de abajo, que era x menos 3, creo así. Ahí está, esa es, ¿no? X menos 3. Menos x menos 3. Diferencial de x. Más la integral desde ese lugar, desde 2 hasta el otro punto anguloso que pueden encontrar. Si seguimos caminando sobre el eje X, el otro punto anguloso está en 3, ¿no? Y en ese lugar, desde 2 hasta 3, ¿cuál es la curva que está más arriba? La que está en azul y se llama X menos 1. ¿Y cuál es la que está más abajo? La que está en verde y se llama X menos 3. Desde 2 hasta 3, entonces. Desde 2 hasta 3. De la curva de arriba, que se llamaba, era X menos 1 y la curva de abajo es X menos 3. Curva de arriba, X menos 1, menos la curva de abajo que se llama X menos 3. Dx. Más, desde ese lugar, desde 3 hasta el otro punto anguloso que encuentren. Siguen caminando ustedes aquí sobre el eje X. El otro punto anguloso que se ve es este, ¿no? O este, que están a la misma altura, ¿no? Entonces no pasa nada, es como si fuera uno solo. Eso está en 4. Desde 3 hasta 4, entonces, joven. Desde 3 hasta 4. En ese lugar, de 3 a 4, curva de arriba. De 3 a 4, la curva que está más arriba es la que está en azul, que se llama X menos 1. X menos 1. Menos la curva que está más abajo. La curva que está más abajo de 3 a 4 es la curva que está en verde, ¿no? La curva que está en verde se llama menos X más 3. Menos X más 3. Menos X más 3. Diferencial de X. Y si hubiera más, le sigo aumentando más integral. Pero no necesitamos, ¿no? Porque es frontera de mi región que está achada. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa sería la integral. Ahí está. Como vuelvo a repetirles, en esta integral, el integrando es sencillo, se calcula rápidamente. ¿De acuerdo? Ahora también si quieren pueden hacer en yes. El área en yes. Fórmula en y. Aquí es igual el área, es la integral de A hasta B, de la curva de la derecha,
menos la curva de la izquierda diferencial de y. Pero en este caso, x tiene que estar de la forma igual a f de y. Revisaremos si está así de la forma. No, ninguno está de la forma. Entonces tenemos que cambiar. En este caso, a ver, con otro color haremos. ¿Con qué color? Con rojo cambiaremos. Ah, no, ya tenemos rojo. Ya, x es igual a y más 3. Así tiene que estar. Aquí, x va a ser igual 3 menos y. Aquí, x es igual y más 1. Aquí, x es igual a 3 menos y. 3 menos y. ¿Cuál más me falta? Están todas. Y la que está en café, ya está despejada, ¿no? X es igual y cuadrado menos 9. Listo. Entonces, separan sobre el eje y en el punto anguloso que esté más abajo, que en este caso es menos 3. Menos 3. Entonces, el área, ¿cómo sería? Desde menos 3 y vamos subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar el siguiente punto anguloso. Desde menos 3 vamos subiendo y ahí está el primer punto anguloso. Es el punto 1, ¿no? Ahí se identifica el primer punto anguloso. Entonces podemos calcular. Desde menos 3 hasta menos 1, curva de la derecha menos curva de la izquierda. Estamos bien, a ver, nos fijaremos. Ese es lo malo de no saber escoger la curva, ¿no? La fórmula. Si se fijan, aquí hay dos integrales, o sea, dos regiones que están a la misma altura. Hay una región que sería esta, ¿sí? Todo esto está a la misma altura, ¿no? Es solo una, pero a su lado hay otra que está escondida, esa de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, en ese lugar hay que poner dos integrales, por cada región una integral. Entonces sería la primera integral desde menos 3 hasta 0, ¿está bien? Desde menos 3 hasta 0. En ese lugar, ¿cuál es la curva de la derecha? Desde menos 3 a 0. Es una sola curva. Aquí esta es la que está en verde y se llama y más 3. ¿Y cuál es la curva de la izquierda? Es la que está en café y se llama y cuadrado menos 9. Sería y más 3 menos y cuadrado menos 9. Y más 3 menos y cuadrado menos 9. Diferencial de y. Y ahí mismo hay que tomarle la integral para la otra región. ¿De dónde a dónde es la otra región? Es desde menos 1 hasta 0 también. Ahí está la que está a la izquierda, ¿no? Esta de aquí. ¿Está bien? Ahí hay punto anguloso ahí, desde menos 1 hasta 0. De menos 1 hasta 0. En ese lugar, ¿cuál es la curva de la derecha? La curva de la derecha es la que está en rojo, ¿no? Que se llama x igual a 4. ¿Y cuál es la curva de la izquierda? La que está en verde, que se llama 3 menos y. Entonces va a ser 4 menos 3 menos y. 4 menos 3 menos y. Diferencial de y. Más, desde ese lugar que nos ha quedado, que es 0, hasta el siguiente punto anguloso. ¿Cuál es el siguiente punto anguloso? Desde 0, estoy en 0. Seguimos subiendo. El siguiente punto anguloso está en 1, ¿no? En 1 está el siguiente punto anguloso. Desde 0, entonces, hasta 1. En ese lugar,
cuál es la curva de la derecha y cuál la curva de la izquierda. De 0 a 1, curva de la derecha. Curva de la derecha de 0 a 1, lo que está en rojo, ¿no? X igual a 4, es la derecha. Y la que está a la izquierda es la que está en café, toda esa parábola. Eso se llama y cuadrado menos 9. Entonces sería en ese lugar 4, que es la curva de la derecha, menos y cuadrado menos 9. Diferencial de y más. De ese lugar, desde 1 hasta el siguiente punto anguloso. El siguiente punto anguloso seguimos subiendo. Desde 1 hasta 3 sería. Pero en ese lugar, desde 1 hasta 3, ¿cuál es la curva de la derecha? ¿Y cuál es la curva de la izquierda? Tampoco está claro, ¿no? No se sabe cuál es la curva de la derecha ni cuál es la curva de la izquierda claramente. ¿Mm? Aquí está, ¿no? Aquí estamos, desde 1 hasta 3. ¿La curva de la derecha es el rojo o es el azul? Y la curva de la izquierda es lo que está en café o lo que está en azul. Ahí, como ven, hay dos regiones que están a la misma altura, ¿no? Entonces, por cada región hay que poner una integral. La primera integral, de 1 hasta 3, curva de la derecha, menos x más 3. Y curva de la izquierda, y cuadrado menos 9. Esto estamos calculando. ¿Sí? Eso. Curva de la derecha, menos x más 3. ¿Está bien? No, no, estamos mal. Menos despejado. 3 menos y, curva de la derecha. 3 menos y. Desde 1 hasta 3 era, ¿no? Curva de la derecha, 3 menos y. Y curva de la izquierda, la parábola. Y cuadrado menos 9. Diferencial de y. Pero como no hay otra región a su lado, le sumamos otra integral desde el mismo lugar, desde 1 hasta ¿dónde? Igual que creo que sí, desde 1 hasta 3. Pero cambian las curvas. Curva de la derecha, lo que está en rojo, 4. Y curva de la izquierda, lo que está en verde, y más 1. Entonces, desde 1 hasta 3, 4 menos y más 1. Desde 1 hasta 3, curva de la derecha 4, curva de la izquierda y más 1 era, ¿no? Diferencial de y. Y con eso nos terminado porque no hay más región sobre 3, ¿no? El achurado es sobre 3. Hasta ahí es. Vuelvo a repetir, la integral de cualquiera de los dos es sencilla. El único problema puede ser como en este, que en el segundo caso se han aumentado más integrales, porque hay regiones que están, o puntos angulosos que están a la misma altura. Lo demás, de cálculo de la integral, no tiene ningún problema. Siempre va a ser sencillo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, yo se los dejo esto. Así va a ser. ¿Alguna consulta que tengan ahí? Lo más difícil de esto es hacer la gráfica. Nada más. Si no hay gráfica, no se puede hacer nada más, pues. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro examen, jóvenes, va a ser hasta esta parte, hasta cálculo de áreas. ¿Ya? ¿Qué nos he hecho? Lo primero que nos he hecho era integral indefinida, ¿no? Integral indefinida. Hemos visto 5 o 6 métodos de integración. Eso es lo más largo. Parte 2, que hemos visto integral definida. ¿No? En esta parte tal vez alguna integral con función especial. Y ahora en la parte 3 estamos viendo aplicaciones.
Aquí que estamos viendo solo áreas, ¿ya? En volúmenes es todo idéntico, jóvenes, los mismos pasos. Paso 1, gráfico. Paso 2, puntos de intersección. Paso 3, fórmula. Y paso 4, colocar los límites de integración. Lo único que cambia en la fórmula es que para el volumen se aumenta un pi. El volumen de un cilindro es pi radio al cuadrado por altura. Y va a ser casi lo mismo. Integral de hasta b de f de x al cuadrado diferencial de x. Esa es la fórmula del volumen. Si hago sobre el eje x, pi integral de a hasta b, curva de arriba al cuadrado, menos curva de abajo al cuadrado. Y si hago para respecto del eje y, pi integral de a hasta b, curva de la derecha al cuadrado, menos curva de la izquierda al cuadrado. Bien. Si se fijan, las fórmulas son idénticas, simplemente hay que elevar al cuadrado y multiplicarle por un pi, nada más es. Es lo mismo que esta fórmula, ¿no? Es lo mismo. Entonces, nosotros vamos a dar hasta áreas, ya para no cargarles mucho. El examen es el lunes, no van a tener mucho tiempo para repasar. Y las formas indefinidas, las integrales indefinidas es harto. Entonces, nosotros vamos a hacer esos tres temas. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? No hay consultas. Ok. Entonces, como el examen es el lunes, yo voy a tratar de calificar Disculpe, todas las ingeniero. preguntas. Diga, diga, dígame. Perdón, creo que mi internet. Ingeniero, le quería preguntar si podría subir la clase grabada de la anterior semana. Eso ya va a estar. Dame 2 días, no hay problema, eso te lo voy a subir. Todo lo voy a subir, ¿ya? Todo lo voy a subir todas las clases grabadas. ¿Listo? Eso no hay problema, solo es el tiempo que no me ha dado. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguna otra consulta? No hay más. Ok. Gracias. Entonces, Ingeniero, una pregunta. dígame. Perdón, ingeniero. Acerca de la práctica, debemos entregarlo en la librería Arte y Papel, como Eso mencionaba al estoy a principio del punto de semestre, ¿verdad? decirles. Ahorita les voy a decir eso. Bueno, está Ya, ok. Entonces, el lunes el lunes damos examen, espero calificárselos hasta el lunes en la noche o al máximo hasta el martes. Entonces, esa nota les voy a devolver a su correo, entonces ya van a saber esa nota menos los 10 puntos de las prácticas digitales que llaman, ¿no ve? Las que no hemos hecho. De esa práctica se va a calificar, ese puntaje se va a calificar con las prácticas que me tienen que entregar. Entonces, una vez que conozcan su nota, el martes y el miércoles me lo dejan esas prácticas en la librería que está ahí al lado del Príncipe de Paz. ¿Ya? No sé qué se llama, es una librería. Me voy a buscar. La que está ahí al lado del garaje, al lado de abajo, ¿no ve? Aquí está. Arte y Papel se llama. Ahí me lo deja. Y una vez que me lo dejen, yo lo voy a revisar el jueves y el viernes a los que tengan algún reclamo, les voy a atender su reclamo. ¿De acuerdo? Para el reclamo, lo que tienen que hacer es en el WhatsApp del ayudante anotarse y decir qué pregunta creen que está mal calificada. Entonces, esa pregunta la agregamos el viernes y ese mismo momento les voy a subir su nota final. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta más, jóvenes? No hay más consultas. El día de mañana ya no vamos a pasar conmigo. Si quieren, van a pasar con el ayudante. Yo ya les he dicho que se pasen algunos problemas, la parte que les falte de repasar, ¿no? Fíjense que las fórmulas de áreas no hay mucho problema, más es el gráfico y ubicarse en el gráfico, nada más. ¿De acuerdo? El día de mañana pasan con el ayudante y para no cargarlos para el lunes, porque solo tenemos ya 4 días para dar el examen, ¿no es cierto? Vamos a quedar hasta este lugar. ¿Listo? Entonces, no habiendo ninguna consulta,
Les agradezco por ser mis estudiantes este semestre y que les vaya muy bien en todo lo que viene a la carrera. Si ustedes necesitan algo, siempre estoy a su disposición en cualquier momento, cuando tengan alguna duda o alguna consulta. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Chao, Inge, Muchas gracias. gracias, Inge, hasta ingeniero. luego. Gracias, ingeniero. Gracias. Muchas gracias.